Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo súper rápido donde vamos a hacer un breve comentario sobre cuál es la situación actual del mercado y un poquito por encima del panorama macro. Decir que yo no soy un experto en macroeconomía ni en este tipo de asuntos económicos a nivel mundial, pero bueno, sí que es cierto que creo que cabe comentar 3 o 4 cosas que pueden ser interesantes para poder situarnos de cara al futuro en cuanto a lo que es invertir en renta variable o en bolsa. Entonces, para ello os traje una pequeña presentación con la que me iré guiando, ¿vale? Voy a intentar que sea lo más breve posible y al final veremos cómo están los índices actuales y cuáles son los escenarios posibles a día de hoy. Bien, pues como veis ahí, lo que voy a explicar es dónde estamos, la situación actual. Hoy es día 6 del 3 del 2022, domingo. Y vamos a ver primero el contexto económico mundial y sus previsiones. Segundo, la situación actual del mercado. Y la gran pregunta, que es si hay posibilidad de entrar o no en un mercado bajista. Bien, en el contexto económico mundial y previsiones vamos a comentar rápidamente 3 aspectos: crecimiento económico, niveles de inflación y tipos de interés. En cuanto a crecimiento económico, este dependerá de la desaparición de los cuellos de botella y de que no haya un desenlace bélico más grave en el tema de Rusia. Luego, lo que se estima es seguir creciendo, pero a ritmos inferiores a los que veníamos creciendo hasta ahora. Luego, en la parte de niveles de inflación, la inflación está descontrolada, más de un 7% es una barbaridad, no es sostenible en el tiempo y también se estima una moderación progresiva de la misma. Aquí también entra el tema COVID y el tema Rusia. Una vez volvamos a la normalidad, entenderemos que habrá una moderación de la inflación y podemos ver en qué tipo de interés, a qué niveles de inflación vamos a enfrentarnos. Luego, en cuanto a los tipos de interés, aquí entra todo el tema de la Fed, ¿vale? Habrá retirada de estímulos y subidas de tipos, pero sí que es cierto que las subidas de tipos se entiende que serán más suaves o se harán más lentas de lo que se ha venido anunciando hasta ahora. Luego, en la parte número 2, la situación actual del mercado. Tenemos la parte de corrección de índices, la rotación sectorial y los repuntes de volatilidad. En cuanto a la corrección de índices, ya hemos corregido, ya estamos en una corrección, hemos corregido ya. El S&P 500 lleva una corrección de un 14% acumulada, el Nasdaq 100 una corrección del 21% y el DAX una corrección del 19%. Sí que es cierto que cabe decir que venimos de subidas verticales y que algunos índices se han multiplicado por más de 2. Entonces estas correcciones ni siquiera son correcciones fuertes, ¿vale? Que puedan absorber toda esta subida. Ni siquiera hemos llegado a los niveles de retroceso de toda la subida. Luego, en cuanto a la rotación sectorial, cabe destacarla porque ya en noviembre, cuando la fuerza alcista del impulso desde el COVID, que llevaban todos los índices, empezó a mermarse, se empezó a ver una rotación sectorial y empezó a salir dinero de las acciones growth, sobre todo la parte tecnológica, y por eso vimos desplomes en gran parte de ese sector del mercado. Y el dinero fue rotando poco a poco hacia sectores defensivos, entrando dinero en utilities, en energía y también en la parte de salud. Y luego también en materias primas, que eso ya desde el COVID hemos visto cómo el dinero entraba en materias primas. En la parte número 3, repuntes de volatilidad, he decidido también comentarlo por lo siguiente, porque todavía no hemos recuperado los niveles de volatilidad pre-COVID. ¿Qué significa? Que los niveles de volatilidad que venimos sufriendo son superiores a los habituales, ¿no? Es decir, no solo al propio repunte de volatilidad en COVID o en una guerra, sino a ese periodo en el que hemos estado subiendo, pero la volatilidad no ha llegado a niveles históricos en cuanto a lo que es su media. Entonces estamos, como ya desde 2020, viviendo los mercados con una volatilidad superior a su media. Y en la parte número 3, posibilidad de un mercado bajista, he querido destacar que estamos en un momento complejo, crisis o corrección, qué es lo que va a suceder y los indicadores, el papel que juegan los indicadores de salud. Vale, momento complejo. ¿Por qué es un momento complejo? Porque realmente, analizando la situación macroeconómica, pues este momento no es como cualquier otro en el pasado. Es decir, tiene similitudes, pero también tiene grandes diferencias. Entonces, por ejemplo, la parte de fin de ciclo es, ¿estamos ante un fin de ciclo?
Pues no lo sabemos, porque el fin de ciclo se entiende que llega cuando el SP500 corrige más de un 20%, pero es que eso ya ha sucedido durante la crisis del COVID. Pero sí que es cierto que, claro, los índices ahí cayeron precisamente por esta especie de cisne negro, ¿no? Entonces, puede ser que se haya juntado el fin de ciclo y la crisis del COVID. También hay dudas sobre eso, entonces, por eso creo que es una pregunta también que no sabemos muy bien cómo responder. Luego, recesión. A día de hoy no hay indicadores de que pueda haber una recesión, pero claro, también es cierto que si el tema bélico, el conflicto bélico se agrava mucho más y con las subidas de tipos la economía no empieza a funcionar, no empieza a fluir correctamente, pues habría más riesgo de caer en una recesión. Sí que es cierto que a día de hoy no la podemos confirmar, pero allá hay indicadores que van poco a poco camino de demostrar esta parte del ciclo. Recorrido. Yo personalmente considero que todavía hay recorrido, es decir, la recesión posiblemente no sea el mes que viene ni el siguiente, a lo mejor ni siquiera este año y a lo mejor ni siquiera el siguiente. Sí que es cierto que hay ciertos indicadores que se han ido mermando o que no están tan bien como estaban antes. Bueno, esto también es lo que estamos comentando ahora. Yo creo que podemos estar frente a un rebote inminente, ¿vale? Más que nada porque los indicadores de sentimiento del mercado están muy en negativo y cuando la masa es negativa normalmente se equivoca. Entonces es probable que podamos ver un rebote, ¿vale? En esta parte. Y en cuanto a los indicadores de salud del mercado, pues digamos que hay una serie de indicadores que hacen más referencia a una corrección y otros un poco más a una crisis. Los de corrección sí es cierto que se pusieron en rojo ya por noviembre y luego fueron empeorando y de hecho la vimos, de hecho la estamos viviendo. Pero los de crisis la mayoría todavía siguen en verde. Algunos están empezando a estropear, pero de momento no podemos adelantar que vayamos a tener una crisis, una caída en los índices de más de un 30%. ¿Vale? Y lo que os comentaba hace un momento, que me lo salté, la parte de la negatividad, es decir, cuando hay mucha negatividad lo más probable es que haya al menos un rebote fuerte. Bien, y para terminar vamos a hacer un chequeo rápido de los índices. Vamos a ver el VIX, el SP500, el Nasdaq 100 y el DAX alemán. Vamos a empezar por el VIX, el índice de volatilidad. Bien, aquí lo podéis ver, os lo voy a poner en el largo plazo para que podáis tener un poco de perspectiva. Aquí vemos desde el año 2005 hasta ahora. Vemos los dos grandes repuntes del VIX, en la crisis del 2008 y el COVID-19. Normalmente antes de haber un repunte tan grande ya suele avisar. De hecho aquí vemos esta directriz alcista que marcaba, ya el VIX hacía máximos y mínimos crecientes, hasta que bueno, aquí sí que es cierto que se disparó. También es cierto que esta situación, una situación de crisis o de fin de ciclo, igual es más predecible, ya que bueno, hay indicadores que te pueden decir, que te pueden guiar hacia un recalentamiento de la economía. Ahora bien, en el tema del COVID, pues digamos que ha sido un poco más un cisne negro que algo que fuese predecible. Aún así, desde 2018, que hubo también repuntes, de hecho, como veis, es lo que comentamos también con las correcciones, es decir, las correcciones vienen cada X tiempo. Viendo el VIX, pues ya sabes que, bueno, ha habido una crisis gigante en 2018, luego que por aquí, pues posiblemente haya habido otra corrección, otro año después otra corrección, luego aquí un periodo de 2-3 años tranquilos hasta otra corrección, otra y otra. Entonces es algo, digamos, que es normal. Normalmente estas correcciones que están que son más pequeñas a las grandes, pues suelen ser correcciones entre un 10 y un 20%, ¿vale? De media en el S&P. Y luego, lo más importante, que es donde estamos ahora, como vemos, esta es la parte, bueno, desde el COVID-19 hasta aquí no hemos conseguido volver a mínimos prepandemia, que serían estos de aquí. Ya ni siquiera hablamos de niveles de 2017, sino de niveles del año 2019, y vemos que poco a poco la tendencia se va cambiando al alza, cómo se gira la media y empezamos a ver repunte de volatilidad. A ver, esto no es bueno, obviamente. Parece que vamos hacia uno de esos grandes repuntes. Vale, yo creo que esto sí tendría ahora un poco más de sentido, porque bueno, no nos olvidemos que la corrección empezó en noviembre, empezó aquí. Aquí empezó a haber ya síntomas y aquí ya empezó la corrección. Pero claro, esto ya puede estar más ligado, esta parte de aquí, a los conflictos y al conflicto principal que estamos viviendo, que a una corrección de mercado, porque ya empezó aquí. Entonces esto lo que puede hacer es prolongar o alargar más la corrección. Yo, hombre, en mi opinión, dudo, después de ver esta vela roja, como Marubozu roja, o sea, negativa, negra sería, ¿vale? Que nos dice que hay como una especie de techo ahí que no consigue superar, y esperemos que el VIX vuelva a mínimos. Hombre, yo creo que es lo más probable.
Y además, sobre todo, si estamos en un momento donde hay pánico en el mercado, ¿vale? Realmente cuando ya hay pánicos ya se suele estar casi al final de la tragedia, ¿no? Entre comillas. Entonces, visto el VIX, pasamos a ver el índice SP. Vale, aquí tenemos el índice SP500, ¿vale? Bueno, tengo aquí marcadas unas estructuras. Vamos a poner desde 2017 para que tengáis un poco de perspectiva, ¿vale? Como comentamos siempre, esta es la crisis del COVID y fijaos todo lo que hemos subido desde la crisis del COVID. O sea, es que hemos subido, no sé, prácticamente más del doble, ¿no? Si no me equivoco. Claro, más del doble. Entonces, claro, que ahora venga una corrección de un 15-20%, es que tampoco lo veo... O sea, me parece normal. De hecho, si trazamos un impulso Fibonacci desde la caída del COVID, es que ni siquiera hemos llegado a niveles de retroceso, que serían estos tres de aquí. Entonces, bueno, por eso también aquí surgen dudas entre caeremos más, caeremos menos, es que ya hemos corregido una barbaridad. No, sí, a ver, es que un más de un 10% ya es una corrección, pero claro, es que para absorber toda esta subida, es que igual necesitamos caer un poco más. Pero bueno, vamos a la parte técnica, que es lo que más nos importa, porque opiniones hay como humanos existen. Entonces, aquí tenemos una divergencia bajista clara que se activó y que llevó el precio hacia los 4.000 y pico, se cumplió, ¿vale? Se cumplió aquí. Sí que es cierto que esta vela de aquí apunta a una entrada, o sea, a una mejoría y a una frenada en las caídas, pero sí es cierto que tenemos un segundo bajista activado hacia aquí. Claro, yo no sé si esto se va a cumplir, pero activado está y el objetivo está activado, es decir, se puede cumplir. Vale, de caer hasta ahí, si cayéramos hasta esos niveles, estaríamos hablando de una corrección en torno a un 16-17%. Vale, en el SP no llegaría ni a ser un 20%. Yo, a ver, no sé si es el escenario más probable, porque también puede haber una formación de suelo, ¿vale? Caer hasta aquí, no conseguir llegar al objetivo, hacer un suelo y luego para ya seguir subiendo. Entonces, bueno, aquí lo que cabe destacar es que los objetivos están activados, así que lo más probable, creemos, es que continúe corrigiendo un poquito más. ¿Vale? Luego, vamos a pasar al índice Nasdaq 100, que tiene una estructura similar. Sí que es cierto que aquí, como hemos caído algo más, de hecho ya tenía aquí yo marcado un impulso Fibonacci desde la crisis del COVID, que también, como podéis ver, pues hemos subido una barbaridad, ¿vale? Es que un 150% en menos de 2 años. Entonces es normal ahora también que haya una corrección de un, no sé, pues mínimo un 20%, ¿no? Para absorber parte de esta caída a niveles FIBO, que estamos cerquita. De hecho, pues hemos podido ver como empresas que se han multiplicado por 2 y por 3 ahora están corrigiendo un 30 o un 40 y la tendencia sigue siendo claramente alcista. Pero es que es normal que los precios se muevan en zigzag y normalmente son proporcionales, por eso también tiene sentido los niveles de retroceso de Fibonacci. Aquí tenemos una estructura similar tras haber dejado un techo de mercado, que ya comentábamos en vídeos anteriores, ¿vale? Un techo de corto plazo, no un techo de mercado de 1 año y medio, que eso sí que sería ya grave, más o menos pues hacia esta zona de aquí, pues lo cumplió, ¿vale? Y tenemos que tomar todo esto como un primer gran impulso bajista, con corrección a la zona de retroceso y chocando en la media 200. Ahí ya nos avisa de que es muy probable que vuelva a ir hacia abajo, y así lo hace. Sigue cayendo y activa un segundo bajista hacia la zona de los 12.300. Sí que es cierto que tanto en el SP como en este índice aquí deja una vela, ya lo veis, una vela blanca Marubozu, que eso es como un síntoma de frenada, ¿no? De la caída, es decir, ahí entra dinero. Entonces, claro, eso también nos hace pensar que igual es difícil que caiga hasta esta zona de aquí. Pero bueno, de todas formas, la clave es tener la visión. La visión es que hay un segundo bajista pendiente y que no sabemos qué va a pasar. Si se va a ir hasta aquí, que tampoco pasaría nada. Hombre, sería una corrección ya para el Nasdaq de estas para incorporarse a largo plazo, ¿vale? Ya no te digo a medio, a largo plazo hablaríamos de zonas del 25%, no menos 25%, o si nos va a hacer algo así a lo mejor, pues nos hace un suelo medio divergencia para luego seguir subiendo. Sí que es cierto que en ambos índices lo ideal es que si empieza a subir no choque contra la media 200, es decir, la supere, ¿vale? Porque si hace de resistencia como aquí, entonces sí podríamos estar confirmando un escenario bajista y eso sí que sería negativo. ¿Vale? Entonces, pasamos ahora al DAX, el último índice, que vamos a ver. Vale, el DAX, como veis, ha caído fuerte. A ver, no es un índice tan fuerte como los índices americanos, pero bueno, sí que es cierto que dentro de lo que es Europa es uno de los índices más relevantes.
Vale, aquí tenemos un primer gran impulso. Ya entramos en zonas de retroceso Fibonacci, pero aún estamos al principio. Aquí nos dejó un techo, ¿vale? Un techo de corto plazo, con objetivos bajistas, hacia la zona de... Bueno, más o menos lo estoy marcando aquí sobre la marcha, pero yo creo que es más o menos hacia la zona en la que estamos, un poquito más, igual. No, un poquito menos, bueno, más o menos, que habría que ampliarlo un poco más. Pero bueno, en fin, el tema es que aquí hemos visto como, bueno, estas figuras de techo, que ya sé que puede parecer un poco una tontería, ¿vale? Dos máximos en el mismo punto, pero tú si te fijas, después de una subida fuerte por encima de la media, aquí ya empieza a haber agotamiento. La media sube, pero el precio no sube, choca con la media, luego intenta subir y deja un techo, ahí ya te está confirmando que la corrección está a punto de venir. Y de hecho, pues así fue. Lo confirmó justo perdiendo este soporte de aquí, además claramente, que coincidía justo pues también con la activación de ese techo, ¿no? Si te fijas, aquí tenemos este soporte, y ya cuando rompe la primera línea de soporte ya se va por el siguiente, que sería más o menos este de aquí. Creo que lo ha traspasado ya. Sí, lo ha traspasado, sería esta zona de aquí. Entonces, bueno, en el DAX sí que no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna estructura ahora mismo activada más a la baja, pero bueno, habría que vigilar. Yo creo que ya es una caída para un índice como el DAX. Pues hombre, yo creo que es una caída ya... hombre, el DAX, cuidado, cuando cae, cae. Pero bueno, es un 20%, vamos, que no es cualquier cosa. Entonces, lo dicho, aquí habría que vigilar posible formación de suelo. Pues a lo mejor ahora pues nos rebota el lunes, nos va aquí, nos hace así un poco, tal. Además, los procesos de formación de suelo no son de un día para otro. Pero bueno, por eso tenemos que estar vigilando. El hecho de que empiece a subir de golpe no significa que ya nos reestructuremos al alza, podemos estar ante un fuerte rebote después de tantas caídas, y sería algo normal e incluso sería previsible. De todas formas, a día de hoy hay en los dos índices, tanto en el S&P como en el Nasdaq, hay un objetivo bajista, ¿vale? Caer un poquito más. Esto no significa que sea un ciclo bajista, ¿vale? Para que haya un ciclo bajista, los indicadores de crisis tendrían que empezar a ponerse en rojo, es decir, los flujos de capital ya tendrían que empezar a entrar en la zona roja y apareciendo dinero ya en la renta fija. Pues si te ha gustado este vídeo y crees que he compartido valor, suscríbete a mi canal, deja un comentario, dale a like y comparte. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. ¡Hasta el próximo vídeo!